Bueno, bienvenidos sean todos a la ayudantía de modelos de regresión. Yo soy Sonny Muñoz. Y bueno, esta es la ayudantía. Bueno, para poder modelar una población se necesita de una variable dependiente y una independiente. En este caso vamos a abarcar lo que es el modelo lineal. Y de dos parámetros, que sería el beta sub 0 y el beta sub 1. Estaríamos tratando de modelar a toda la población, tomando en cuenta solo una muestra de ella, que claramente tiene que ser representativa. Y claro, este sería nuestro modelo de regresión. Notar que tienen como los tongos arriba, porque este es nuestro modelo, no es la realidad. Y que el caso ideal se da cuando el i tongo va a ser igual al i real, ¿no? El modelo que se proyecta de la muestra a la población, eso es lo que les digo. Que de una muestra llega a lo que es la población, que es todo. Pero cuidado, no es llegar y despejar la x de nuestro modelo y decir que está en función de la y, para que quede de la forma x igual a f de y. Ese es por un tema de cálculo de errores que se vio en clases también. No pueden llegar y pasar al otro lado y decir ya tengo mi otra función y listo, ya tengo las dependencias de ambas variables. Y lo otro importante a saber es que la validez del modelo se limita al rango de la muestra. Por ende, si yo tengo datos del 1 al 10, no puedo andar buscando con mi modelo datos en el 15, porque eso es extrapolar y este modelo no serviría. Sí, sin embargo, se puede interpolar, que se pueden buscar, si yo tengo datos entre el 1 y el 10, puedo buscar entre medio de ellos otros números que no tengo para buscarle un valor i. Bueno, y acá está el modelo de regresión, que se denota como i sub i, que va a ser igual al beta 0 más al beta 1 por el x más un cierto error. Y bueno, x como dije es la variable independiente, el ensayo iésimo, i sub i va a ser el valor de la variable dependiente, los betas son los parámetros y e es el error aleatorio, con el valor esperado de 0 y una varianza también de sigma cuadrado. También cabe destacar que la covarianza entre los errores va a ser igual a 0. Y las consecuencias de todo esto, vemos que el valor esperado de i va a ser igual al valor esperado de nuestro modelo. Y en este caso el valor esperado del parámetro va a ser el parámetro, el valor esperado de la variable por el parámetro va a ser el parámetro por la variable, va a salir la esperanza, y el de la esperanza del error va a ser 0, por lo que decíamos acá antes. La varianza del i va a ser igual a la varianza del error, que va a ser el sigma cuadrado, y la covarianza entre los i va a ser igual a 0. Esas son las consecuencias de tomar este modelo. Los parámetros. Los parámetros los podemos estimar por mínimos cuadrados y corresponde a esto que está aquí. Bueno, lo primero que tienen que ver es que los i rayita y el x rayita corresponden a los promedios. Se toman todos los i y se dividen por n, se toman todos los x y se dividen por n. Y eso va a ser el promedio. Luego, bueno, empecemos con el beta sub 1, porque el beta sub 0 tiene como en su fórmula el beta sub 1. Entonces partamos por el de abajo. Bueno, en la parte del numerador dice que vamos a tomar todos nuestros x, le vamos a restar el promedio de las x, lo multiplicamos por su correspondiente y eso lo vamos a ir sumando. Esa parte se puede despejar así. Esto es lo mismo, después metemos como multiplicando el i a cada uno, y esto se puede escribir de la siguiente manera. Esto pasa por acá con esta fórmula. El promedio, o sea, lo estamos tomando como el promedio. Ese sumatorio se puede escribir como el promedio por el n. Y acá lo mismo. Pero hay que notar que aquí este promedio está separado. No es lo mismo decir que es el promedio de xy que el promedio de y por el promedio de y. Son distintos. Y bueno, la parte de abajo del beta sub 1 es netamente lo que teníamos acá, pero no se le multiplica por el i. Y se eleva al cuadrado. Así se calcula el beta sub 1. Y el beta sub 0 es netamente tomar el promedio del i, restarle el beta sub 1 y multiplicarlo por el x promedio. Y bueno, ya teniendo ambos parámetros, el beta sub 0 y el beta sub 1, tenemos nuestro modelo. Notar que nuestro modelo es el que ya había presentado acá, que corresponde a que un i va a ser igual al beta sub 0 más el beta sub 1 por x. Nuestro x lo tendríamos, nuestro error esperamos que sea 0. Entonces, reemplazando los parámetros aquí, tenemos nuestro x, vamos a tener su determinado y. Bueno, también tenemos el coeficiente de correlación.
Mientras más cercano al menos 1 o al 1, el comportamiento de los datos es más lineal. Esto depende netamente de los datos y no del modelo como tal. ¿Ok? Mide la correlación entre los datos. Aquí tenemos las varianzas con respecto al parámetro beta sub 0 y el beta sub 1. Si se pueden fijar, aquí ocupan lo que es la varianza de la población, el sigma cuadrado, pues no lo tenemos, así que se puede estimar con respecto a eso. Y se saca teniendo los errores al cuadrado dividido en el n-2. Lo vamos a ver más adelante para que quede más claro esto. Y bueno, la varianza es el sigma cuadrado, que nosotros lo estimamos así. La sumatoria de los x al cuadrado partido en un n por la sumatoria de x menos el promedio del x. Esta expresión como que siempre se ve. Aquí se ve de nuevo, solo que el cuadrado y cosas así. Pero se trabaja bastante. Y tenemos lo que son las sumas de cuadrados. Tenemos las sumas de cuadrados totales, la suma de cuadrados de la regresión y la suma de cuadrados del error. Notar aquí las notaciones, este es con el promedio, este es con el tongo. El tongo significa que es nuestra estimación y este es el real. Ese es el real, esa es la estimación. También lo vamos a ver más adelante para que quede más claro. Y tenemos el coeficiente de determinación. Mide si el modelo quedó bueno o malo, si el modelo explica realmente bien los datos como tal. Si es cercano a 1, quiere decir que, pues sí, quedó bueno. Y claro, se calcula como la suma de cuadrados de este de aquí, suma de cuadrados de la regresión, partido en la suma de cuadrados totales. Y claro, dice que existe también el de correlación que ya vimos, pero ese no mide la eficacia del modelo, sino netamente la correlación de los datos. Por ende, es ajeno al modelo, no como este que sí mide realmente lo del modelo. Y aquí tenemos la tabla nueva que tuvieron que haber trabajado en clases. Aquí están las sumas de cuadrado, esta es la suma de los dos de arriba. Los grados de libertad de la regresión es 1 por el x. El error va a ser de n-2 por el tema de los datos poblacionales. Y el total va a ser de n-1, que es la suma de estos dos. Esto se calcula con respecto a esto. Y esto de aquí también se calcula con respecto a esto, pues estos son los cuadrados medios. Cuadrados medios de regresión y cuadrados medios del error. Este de aquí va a ser el cuadrado medios de regresión y este de acá el de los errores. Y este se saca con respecto a esto y se divide en 1. Y este se saca con respecto a esto y se divide en el n-2. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber si realmente nuestro modelo sirve, así aplicar un modelo lineal a los datos con los que estamos trabajando. Y acá está la dócima que esto conlleva. Si da distinto a 0, quiere decir que que sí puede haber una correlación basada en el modelo lineal, lo que les decía. Pero para que dé distinto a 0 se tiene que refutar esta primera hipótesis con lo de la región crítica. También lo vamos a ver más adelante con un ejercicio. Bueno, y acá están los intervalos de confianza, donde el alfa corresponde al porcentaje de confianza que se desea. Estas fórmulas pueden parecer bastante extrañas, pero no son tan feas al momento de trabajar. Me señalan que, por ejemplo, el beta sub 1 va a pertenecer al beta sub 1 que nosotros tenemos, más menos un valor que nos entrega la distribución de teststudent, con un valor de n-2, como dijimos, y 1 menos el porcentaje partido en 2. Y esta es la varianza del beta sub 1. Lo mismo con el beta sub 0. Y también tenemos un valor esperado en la población de un valor i. Si tenemos un valor nuevo y queremos saber la esperanza del valor con respecto a nuestro modelo, bueno, aquí podemos ocupar eso para tenerlo. Y aquí viene el ejercicio. Bueno, dice que obtenga estimaciones para el modelo lineal de los siguientes datos sobre gastos alimenticios en diferentes familias. Entonces nos dan nuestros datos, bueno, se puede hacer XY o XY, dependiendo del punto de vista. Para este ejercicio lo vamos a ocupar como nuestro X esto, y nuestro Y los gastos alimenticios. Tenemos la cantidad de miembros de una familia y los gastos alimenticios de ella. Y nos piden que obtengamos las estimaciones para el modelo lineal. Para eso necesitamos sacar los parámetros. Aquí tenemos los datos. Lo primero que hago es calcular el promedio de los X. Tomo todos estos X y les hago el promedio. Lo mismo con los Y. Y luego vamos a hacer algunas operaciones para facilitar el cálculo de los parámetros, el beta sub 0 y el beta sub 1. ¿Se acuerdan que les dije que esto era lo que se repetía harto? Lo del X menos el X promedio, el X menos el X promedio por un Y, o el X menos X promedio al cuadrado.
Entonces yo calculo con estos datos de aquí y estos de aquí estas distintas operaciones. Y después saco las sumas porque está todo en sumatorias en las fórmulas. Entonces, para sacar el beta sub 1 necesito esto en el numerador, esto en el denominador. Y con eso voy a obtener esto. Y ya para el beta sub 0, como le había dicho, es el i promedio menos el beta sub 1. El i promedio lo tengo aquí. El beta sub 1 lo tengo aquí porque lo acabo de calcular. Y lo multiplicamos por el promedio de los x. Y me va a dar ese valor de aquí. Teniendo los parámetros ya tenemos nuestro modelo. Ahora llegáis a reemplazar los beta que tenemos aquí en nuestro modelo, porque son los parámetros, y nos queda de esta forma. Entonces con este modelo estamos tratando de explicar todo lo que eran los datos anteriores gracias a este modelo lineal. Y ahora nos piden que construyamos la nova. Para esto calculamos algunas operaciones que nos van a permitir calcular la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados de la regresión. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos nuestros x y nuestros y, decimos que son los x iésimo y el y iésimo. Son los mismos datos de acá, por ejemplo. Estos de aquí los pasé, les cambié el nombre de arriba nomás. Vamos a calcular nuestra y estimada. ¿Cómo se calcula esto? Por ejemplo, para el 7. Tengo el 7, que es mi x, y lo coloco aquí, en el modelo. Y yo calculo este numerito y me va a dar mi y estimado. Entonces voy a rellenar todos estos valores con lo que les acabo de decir, que es ir cambiando en el modelo el x, estos x, y poniendo acá nuestros y que nos da. Y luego voy a comparar mi y, el de la realidad, y le voy a restar el de la estimada. Estas dos columnas de acá las vamos a restar. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Eso es lo que viene siendo la suma de cuadrados del error. Entonces toda esta columna que está acá la vamos a sumar. Y luego voy a comparar la estimación con el i promedio. El i promedio es el que calculamos al principio de todo. Este de aquí, el 466,7. Entonces a todos los i le voy a restar eso. Me va a dar toda esta columna. Después los elevo al cuadrado. Y después lo sumo. Y eso es lo que viene siendo la suma de cuadrados de la regresión. ¿Ok? Entonces teniendo estos dos datos y teniendo en cuenta cuántos datos son, en este caso tenemos 6, podemos construir la nova. Y aquí está nuestra nova. Tenemos que la suma de cuadrados de la regresión es este número que nos dio en antes. La suma de cuadrados de los errores este es el otro número que nos había dado antes. La suma de cuadrados totales es netamente la suma de estos dos. De regresión y del error. Los grados de libertad en la regresión tenemos 1 debido a la variable x. En el error tenemos n-2. Como son 6 datos, en este caso son 4. Y el total es la suma de estos dos, que sería 5. Luego para los cuadrados medios, tomamos lo que son la suma de cuadrados y a este lo dividimos en 1, que sería este número. Y este lo dividimos en 4 y nos da este número. Después viene el valor que nos va a dar acá, que es la suma de los cuadrados medios de la regresión partido los cuadrados medios del error. Y nos dio 378,1. Y eso sería construir la nova, rellenar la tablita de aquí con los números que nos dan. Y después nos preguntan, ¿es adecuado el modelo planteado? Entonces, aprovechando que tenemos la nova y tenemos este numerito de aquí, podemos ocupar la dócima de la hipótesis que viene con la nova. Y claro, indica esto. Tenemos el F normalito, que es el de Fisher. Como tenemos 4 grados de libertad y 1 con la regresión, tenemos esto es de la población y este es el de la regresión por la variable. Tenemos el 7,71. Si tuviera 10 datos, por ejemplo, tendría que buscar el 8, porque son n-2. Sería ese. En este caso es 4. Tenemos el 7,71 y lo que nos dio según la nova. Entonces yo veo acá y dice que la primera hipótesis es beta sub 1, que va a ser igual a 0. Si es que es igual a 0, estaría diciendo que no se puede explicar como un modelo lineal. Entonces, como esto sí da, porque este es el 7, estoy en la región crítica, la primera hipótesis se puede refutar indicando que sí se puede haber una correlación en el modelo lineal. No hay nada que me diga, no puede ser lineal. Entonces, sí puede ser un modelo planteado, el modelo planteado algo bueno. Pero aparte también tengo el coeficiente de determinación, el que les dije que si era cercano a 1,
indicaba que el modelo modelaba bien los datos. Y en este caso se supone que es la suma de cuadrados de la regresión partida de la suma de totales. ¿Dónde están esos números? En la nova. El de regresión es este, sería ese, dividido en el de totales, que es este. Y si los dividimos me da el 0,98, que es muy cercano a 1. Entonces podemos decir que sí es un modelo adecuado para los datos que se nos presentaban. Finalmente nos piden calcular un intervalo de confianza para el beta sub 1 con alfa de 0.05, lo que les decía que esta fórmula es media rara. Bueno, esta es la fórmula que les había presentado. La varianza también se las presenté, tiene esta forma. Y dijimos que el sigma cuadrado no lo tenemos, pero se puede estimar. Lo estimamos de esta manera. Es la suma de los errores al cuadrado partido en el n partido, o sea, el n menos 2. Pero esta suma de cuadrados ya lo tenemos. Es la suma de cuadrados de los errores partido en n menos 2. n menos 2 sería 4. Y el SSE ya lo tenemos y lo reemplazamos. Nos da este valor. Luego, con este valor, que es el sigma cuadrado, podemos calcular la varianza del beta sub 1, que es el sigma, el de aquí, dividido en esta suma de aquí al cuadrado. Una esta diferencia entre el x menos el x promedio al cuadrado. Eso también lo tenemos de antes. Entonces reemplazamos esto aquí, reemplazamos esto acá, y nos da 24,7. Luego ese 24,7 lo podemos llevar acá. El n-2 va a ser 4 y esto va a ser 1 menos 0,05 que nos da partido en 2. Ahora, reemplazamos nuestro beta sub 1 aquí también. Y esto pasa a ser 0,975. Porque claro, buscamos el porcentaje que es 0.05, se divide en 2, 0.025 y eso te da el 0.975. Entonces para buscar este valor en la tabla tenemos que ir aquí a los grados de libertad, ya dijimos que eran 4, y aquí buscamos el 0.025, que es lo que le queda para llegar al 1. Y aquí dice que es 2.7765, lo dejamos en 2.77. Y luego eso lo calculamos y nos llega a esto de acá abajo, que sería el intervalo de confianza para el beta sub 1 con el alfa de 0.05. Y bueno, esto sería la ayudantía de modelos de regresión en todo lo que es modelos lineales. Espero hayan entendido y cualquier duda me la pueden hacer llegar al Discord o a mi correo también. Que les vaya muy bien.